Y vamos a abrir la palabra de Dios en Colosenses, Colosenses capítulo 1. Vamos a ir allí, hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la epístola. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así la palabra de Dios. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre Santo, aquí estamos como cantábamos recién, nuestro ser rendido ante ti. Tú, Señor, que eres el soberano de los reyes de la tierra, que conoces lo profundo de nuestro corazón, que conoces, Señor, cada circunstancia en la cual estamos viviendo cada hermano en la fe. Que conoce, Señor, nuestras tristezas, nuestros dolores. A ti, Señor, a ti acudimos, a ese trono de la gracia como cantábamos, al cual podemos acudir por los méritos de Cristo. No porque nosotros seamos algo especial, sino porque tú, Señor, en tu gracia, nos has rescatado de las profundidades de las tinieblas y nos trasladaste al reino de tu amado Hijo. En ti podemos confiar. Y a ti, Señor, clamamos, que a través de tu Espíritu, Señor, tú abras nuestro entendimiento y podamos comprender las profundidades de tu palabra. Necesitamos oírte a ti, Señor, que podamos tener un corazón humilde, dócil, blando ante tu palabra. Y si es un corazón duro, que tú lo quebrantes a través de ella, Señor. Por favor, Padre Santo, háblanos. Necesitamos oír tu voz. Oramos en tu nombre. Amén. Como vimos el domingo pasado, hermanos, comenzamos el estudio de la epístola de los Colosenses. Y como mencionamos, los hermanos en Colosas estaban pasando un tiempo especial. Había falsos maestros que estaban introduciendo una doctrina errónea y peligrosa para la iglesia, que los podía llevar a la desviación del verdadero evangelio. Entonces, vemos del versículo 9 al versículo 14 que Pablo hace una oración intercesora, una oración llena de sabiduría que brota de lo profundo del corazón de los siervos del Señor. Y ellos interceden por los hermanos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, versículo 9, y para que ese conocimiento se refleje en su vida diaria, versículo 10 y 11. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Para que sean llenos de conocimiento de su voluntad y para que ese conocimiento se refleje en su vida diaria. Por eso el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, hermanos, vamos a volver a leer el versículo 9. Miren qué interesante el versículo 9. Dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogáis que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo aquí, hermanos, nos deja un ejemplo, una manera muy específica de cómo interceder por la iglesia del Señor. En medio de tiempos difíciles, pide a Dios para que los creyentes se llenen de un conocimiento profundo sobre las verdades reveladas y que ellos se consoliden firmemente en la fe. Esa es la oración que Pablo está haciendo.
Comienza el versículo 9 diciendo, por esta razón. La razón que menciona allí en el versículo 9 son los versículos anteriores que hemos estudiado el domingo anterior, en el cual Pablo agradece al Señor por el testimonio de la iglesia de Colosas, por la fe de ellos, versículo 3, por el amor que demostraban a todos los santos, versículo 4, y por la esperanza que estaba reservada en los cielos, versículo 5. Y Pablo podía agradecer que ellos en el medio de esa situación que los agobiaba a muchos, ellos podían estar perseverando en ello. ¿Saben? Los falsos maestros, como dijimos, se habían infiltrado en la iglesia. Por eso Pablo dice el versículo 9, no hemos cesado de orar por vosotros. Por esa razón no hemos cesado de orar por vosotros. La idea es no nos detuvimos o no hemos dejado de orar por la iglesia del Señor. La idea es no nos refrenamos de clamar a nuestro Señor. Recuerden, hermanos, Pablo, cuando estaba preso, oraba por la iglesia en Éfeso, diciendo, Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, hermanos, y sus colaboradores no dejaban de dirigirse al soberano Señor, no dejaban de interceder por las ovejas que Cristo compró con su sangre. En medio de tiempos confusos, en medio de religiones varias, en medio de falsos maestros que estaban introduciendo herejías en la iglesia del Señor, Él ruega, clama a Dios por cada uno de sus hijos para que puedan estar firmes en su fe. Qué tremendo ejemplo, hermanos. La palabra ruego ahí, la idea es suplicar, pedir, requerir, solicitar. Y eso es lo que hacía Pablo con sus hermanos en la fe, con los siervos del Señor, por las iglesias de Cristo. Por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 9 y 10, dice lo siguiente, pues Dios, a quien sirvo en espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Romanos 1, de 9 al 10 dice eso. Miren cómo oraba por la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 1, 2. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Pablo vivía intercediendo por otros. Y es una manera también de exhortarnos a nosotros, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros que debemos orar los unos por los otros. Efesios 6:18 dice, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 1 Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros, dice el apóstol Pablo. Y el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 13, versículo 18, dice, orad por nosotros. Constantemente vemos esa intercesión los unos por los otros. Pero aquí vemos, hermanos, que Pablo ora de una manera sabia por la iglesia del Señor. Y es muy interesante que Pablo no está orando por necesidades físicas de la iglesia, o no está orando por alguna necesidad material del edificio de la iglesia, o no menciona aquí situaciones particulares que los hermanos podían vivir en la iglesia, dolores, aflicciones, que no está mal orar por eso, sino que Pablo aquí intercede de una manera sabia en el aspecto que él ora para que toda la iglesia sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es interesante porque esa palabra es que seáis llenos. La idea es que completar, la idea es proveer plenamente, colmar, llegar a la totalidad. En la Septuaginta dice, la idea es algo desbordante, algo totalmente cubierto y completo. Tremendo. La idea es ser controlado por. ¿Saben, hermanos? La Biblia habla que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo.
¿Y cómo somos controlados por el Espíritu Santo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. En Filipenses, por ejemplo, 1:11, el apóstol Pablo dice que debemos ser llenos de frutos de justicia que se producen por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Leemos también en Efesios 3:19. En fin, dice, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Otra vez la misma idea, llenos de la plenitud de Dios. En esta intercesión vemos que la oración es que sean totalmente controlados, dirigidos, guiados, encaminados en su vida diaria por el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso oraba Pablo. Tremendo, hermanos. No se trataba que el Señor haga nuestra voluntad, sino se trata que nosotros podamos descubrir su voluntad y tener una vida práctica conforme a la voluntad del Señor. Por eso oraba Pablo, para que tengan una vida práctica conforme a la voluntad de Dios, para que sean llenos del conocimiento de esa voluntad. Saben, tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 4, versículo 31, dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y a través de ser llenos por el Espíritu Santo ellos proclamaban la palabra de Dios sin temor. También vemos un ejemplo en Hechos capítulo 6, que Esteban, la Biblia lo describe que estaba lleno de fe. Lleno de fe. Y también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, los fariseos, los maestros de la ley. Dice que ellos se llenaban de ira y se llenaba de furor y eso los controlaba. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 11 o Lucas capítulo 4. ¿Cuál es la idea acá? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, hermanos, que nosotros estamos bajo el control absoluto de lo que nos llena. Y Pablo estaba pidiendo que los hermanos en Colosas, que la iglesia del Señor sea llena, completa, desbordante del conocimiento de la voluntad de Dios. Tremendo, hermanos. Para que ellos sean controlados por los propósitos de Dios. Por eso oraba por la iglesia. Llenos, controlados por el conocimiento. Justamente por eso. Saben, el tema aquí no es un conocimiento superficial, como tenían quizás los gnósticos que estaban ahí, o que estaban impartiendo los falsos maestros. Aquí habla de conocimiento, la idea es un conocimiento pleno del Evangelio. La palabra es epignosis, y la idea es que el conocimiento de los deseos de Dios para el hombre nos tiene que llevar a seguir agradándole a Él constantemente. Esa es la consecuencia, llenarnos de la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, nos llena para poder agradarle solamente a Él. Y Pablo oraba por eso, por la iglesia. El único que puede llenar o producir esta llenura en nosotros es el Señor. Es el Señor. Nosotros no podemos llenarnos por nosotros mismos. Por eso Pablo ruega, clama al Señor por esta llenura. La idea es vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos al tope, a que desbordemos del Señor, es la idea. Ese conocimiento Pablo anhelaba por los hermanos de Colosas, y es un conocimiento pleno y profundo por el cual oraba. Saben, hermanos, la palabra que dijimos recién, conocimiento, ahí, justo puntualmente en esta oración, como dijimos, es epignosis, y se refiere a un conocimiento total. La idea se refiere a discernimiento, reconocimiento, es familiarizarse por completo, es informarse, comprender, entender. Y Pablo incluye estas palabras en varias de las epístolas de su prisión, donde él estaba preso. Por ejemplo, en Filipenses 1:9, miren cómo oraba Pablo. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es la misma palabra.
Miren Efesios 1:17. Miren cómo oraba Pablo. Dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. La misma palabra. En Filemón, versículo 6, el apóstol Pablo, miren cómo ruega, dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Ahí está, conocimiento pleno y profundo. ¿Y por qué era tan importante esta oración? ¿Y por qué debe ser tan importante esta oración por nosotros? Que nosotros debemos hacer a Dios. Bueno, recuerden el contexto. En la iglesia de Colosas había personas, había falsos maestros que aseguraban haber recibido visiones superiores, que ellos tenían un conocimiento superior a todos, que su conocimiento era único, que no lo podía tener cualquiera. Por ejemplo, en Colosenses 2:18, Pablo refuta esa idea y dice, nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basando en las visiones que ha visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Había personas que se vanagloriaban diciendo que habían tenido una visión especial, que creían en ángeles, que distorsionaban la verdad del evangelio, infiltrando esas herejías en la iglesia. ¿Saben? Esa herejía llegó a tal punto, estas personas decían que tenían conocimiento, que negaban la humanidad de Cristo, que negaban la divinidad de Cristo, y ellos pensaban que Cristo no era suficiente para la salvación. Recordemos que ellos pensaban que la materia era mala. Entonces ellos decían que era inconcebible que una emanación buena pudiera ocupar un cuerpo malo. Entonces Pablo refuta esa idea. Por ejemplo, en Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Él, Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte a fin de presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Refutando esa herejía que estaban infiltrando en la iglesia. Ellos negaban la divinidad de Cristo. Ellos decían que Dios era bueno, pero la materia era mala. Entonces era imposible que un hombre pudiera habitar un cuerpo. Un hombre bueno podía habitar el cuerpo. Entonces Pablo refuta de nuevo esa idea y dice en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Otra vez refutando esa herejía. Saben, hermanos, Pablo les quería hacer notar a los creyentes en Colosas que las enseñanzas de los falsos maestros prometían mucho, pretendían ser enseñanzas profundas, pero solo eran pura palabrería. Eran pura palabrería. Y recordemos el contexto. ¿Qué amaban los griegos, hermanos? Los griegos amaban el conocimiento. Ellos tenían orgullo de sus sistemas de filosofía sofisticados. Y ellos menospreciaban el Evangelio porque lo consideraban algo demasiado simple para ser verdad. Tremendo, hermanos. Por eso, Pablo escribe en 1 Corintios 1, 22 y 23, dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Pablo, hermanos, oraba para que los hermanos sean repletos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, no es un secreto oculto. La voluntad de Dios para nosotros está revelada en su palabra. Es algo precioso eso, hermanos. El tesoro de la voluntad de Dios se revela en las Escrituras y allí debemos acudir. Por ejemplo, la voluntad de Dios para las personas es que se salven por los méritos de Cristo. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios revelada. ¿Saben? Es la voluntad de Dios que cada hijo sea lleno del Espíritu Santo.
Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. También es la voluntad de Dios, hermanos, que a través de diferentes pruebas nosotros vayamos creciendo en Él, vayamos conociéndole a Él. 1 Pedro 4:19 dice, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. La voluntad de Dios también se revela, hermanos, en la Escritura, y dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. ¿Vieron, hermanos? La voluntad de Dios es revelada en las Escrituras. Es algo maravilloso. Es algo que debemos admirar, sorprendernos cada día. John MacArthur dice lo siguiente: permitir que el conocimiento de la palabra de Dios controle nuestra mente es la clave para alcanzar una vida justa. Lo que controla nuestros pensamientos controla nuestro comportamiento. Por eso Pablo oraba, hermanos, de esta manera, diciendo, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y miren, sigue describiendo eso, lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual o inteligencia, es la idea. Cuando habla sabiduría, habla de una habilidad práctica, una sabiduría práctica es la idea. ¿Saben? Se refiere a esto a la maestría en el oficio, la maestría en un oficio específico. Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en un pintor de cuadros. Él sabe, por ejemplo, cómo combinar esos colores, sabe qué clase de pincel utilizar, sabe cómo trazar cada línea, cada detalle, para que al final de todo lo que él dibujó, esa pintura quede preciosa y hermosa. Sabe cómo enmarcarlo para que la gente que lo mire se quede maravillado. Esa es la idea de sabiduría práctica. La sabiduría práctica es los deseos de Dios para el hombre. Y esa sabiduría práctica nos debe llevar a ser, hermanos, expertos en agradar a Dios. Tremendo, hermanos. Eso es lo que se está refiriendo Pablo. ¿Saben? Cuando nos referimos a sabiduría aquí, nos referimos a extraer principios de los conocimientos que nosotros adquirimos a diario. Y esta sabiduría la adquirimos cuando nos llenamos del conocimiento de Dios. Y es algo muy interesante, hermanos, que el Señor nos da los medios para alcanzar esta sabiduría. El Señor nos da su palabra, en la cual nosotros debemos leer, meditar, memorizar, estudiar, aplicar a nuestra vida diaria, aplicarla en cada circunstancia que vivimos. Dios, hermanos, no nos dejó un video para revelar su voluntad. Dios nos dejó su palabra viva para que la conozcamos y vivamos de acuerdo a ella. Él nos da su palabra que es viva, pero a su vez es eficaz para que nosotros pensemos, razonemos, nos esforcemos en estudiar de acuerdo a su palabra. ¿Vieron, hermanos? No es un conocimiento simple y superficial para ensanchar nuestra propia sabiduría. No. Es un conocimiento que ilumina nuestro hombre interior. Es un conocimiento que quebranta nuestro orgullo. Es un conocimiento que nos ayuda a caminar de acuerdo a su voluntad y de esa manera vivir agradándole a Él. Tremendo, hermanos. Miren cómo Pablo describe esta sabiduría. 1 Corintios capítulo 2, versículos 5 y 6 dice lo siguiente: para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 13 del mismo capítulo dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
1 Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Tremenda verdad, hermanos, tremenda verdad. Por eso el título del mensaje es una oración sabia, o orando sabiamente, porque Pablo estaba orando sabiamente. Y es un modelo que nosotros debemos seguir de oración. Pero oraba por sabiduría y comprensión espiritual. La idea es inteligencia, la idea es percepción. La idea es tener ese conocimiento, hermanos, que nos ayuda a discernir qué es bueno y qué es malo, qué es lo conveniente y qué no es conveniente para el creyente. Nos provee sabiduría, o esta inteligencia nos provee claridad, nos provee comprensión. Por eso habla de sabiduría y inteligencia o comprensión, porque ella nos da claridad, hermanos. Miren, a manera de ejemplo, voy a citar algunos pasajes bíblicos. Miren cómo la sabiduría nos da claridad. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Proverbios 7:4 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llámala parienta. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Saben, hermanos, Pablo pide que los hermanos de Colosas puedan comprender las verdades de Dios, extraer principios para llevarlo a la práctica en sus vidas diarias. ¿Cuál es el punto aquí que queremos recalcar? Cuando empezamos a ver el mundo, la iglesia y nuestras propias vidas con los ojos de Dios. Eso es lo que quiere Pablo. Quiere que nuestro conocimiento crezca y quiere que nuestro entendimiento crezca. Que Él quiere que la comprensión espiritual alcance todo nuestro ser, que la llevemos a practicar en la vida diaria. Por eso oraba de esta manera el apóstol Pablo, por los hermanos de Colosas. Cuando tenemos comprensión espiritual, cuando tenemos esa inteligencia, ese discernimiento de extraer principios bíblicos para nuestras vidas y llevarla a la práctica, vamos creciendo cada día más, hermanos. Esos principios nos ayudan en la relación con las personas, nos da discernimiento en el trato con las personas, nos da discernimiento también cuando aconsejamos a otras personas. Por eso, Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia más que la plata. Por eso Pablo oraba con equilibrio aquí, porque Pablo no solo estaba refiriéndose al conocimiento, sino también a la práctica de ese conocimiento. Y eso es el santo equilibrio que debemos tener nosotros como creyentes. Tener la sabiduría, el conocimiento y tener la práctica de ese conocimiento. Por eso hace tanto énfasis Pablo aquí. ¿Y por qué nosotros hacemos tanto énfasis también en esto? Porque, hermanos queridos, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros podemos tener una profunda teología, pero fallar en la práctica. Podemos tener mucha literatura, muchos recursos de diferentes maneras. Podemos ser expertos en libros, podemos ser buenos lectores, pero podemos fallar en amar a nuestra esposa, a nuestro esposo o a nuestros hijos. Podemos fallar en amar a los hermanos de manera práctica. Por eso debemos tener mucho cuidado, hermanos. La voluntad de Dios, de nuestro Señor, está revelada en toda su palabra. Ella es nuestra guía segura y confiable, pero ¿qué le da? Rumbo a nuestra vida. Rumbo a nuestra vida. Por eso Pablo ora, hermanos, para que obtengan el conocimiento, pero a través de obtener ese conocimiento puedan obtener principios para sus vidas, y esos principios los trasladen a su manera de vivir diariamente.
Por eso dice, para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, a manera de resumen lo voy a dar, es en Daniel capítulo 4. ¿Recuerdan cuando los amigos de Daniel se enfrentaron a Nabucodonosor? Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 4, versículo 16. El rey les exigía con una manera vehemente que se postren ante él, que se postren ante la estatua que él había realizado. Todos estaban postrados menos ellos, y ellos le contestaron de esta manera: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Tremendo, eso es conocimiento, eso es práctica, eso es estar llenos de Dios. ¿Por qué? Porque la práctica del conocimiento de Dios les llevó a ellos a glorificarle a Él. Y la práctica del conocimiento a Dios nos tiene que llevar a nosotros a darle la gloria a Él. Y la pregunta que debemos hacernos como creyentes es: ¿qué está llenando nuestra vida? ¿Qué está controlando nuestra vida en nuestro caminar diario? Y el segundo punto que vemos aquí, hermanos, es el versículo 10 y el versículo 11. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, dice, con poder, fortalecidos con poder, con todo poder, perdón, según la potencia de Él, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Pablo aquí, hermanos, les dice que esa llenura, que ese conocimiento se debe reflejar en su vida diaria. Eso está diciendo, que se refleje en su manera de vivir. Para que andéis como es digno del Señor, dice el versículo 10. Andar se refiere a nuestra conducta cotidiana, a nuestra conducta diaria. Pablo está enseñando aquí una vez más que el creyente que es controlado por el conocimiento de la palabra de Dios refleja ese conocimiento en su conducta. Vive de una manera digna del Señor. Cuando habla de digno allí, la palabra significa del mismo peso o el mismo valor. ¿Cuál es la idea aquí? Que nuestra conducta, hermanos, sea el mismo peso que la de nuestro Señor. Tremendo, hermanos. Tremenda responsabilidad. El mismo peso o el mismo valor. Aunque parezca imposible, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta a vivir de una manera digna de Cristo, del Cristo al cual seguimos, del Cristo al cual proclamamos su mensaje. Pero para vivir de esa manera, debemos estar controlados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y de esa manera, dice ahí el versículo, agradándole en todo. Agradándole en todo. De esa manera vamos a agradar en todo. Y esa es la aplicación de lo que significa un andar digno del Señor. Algo que debemos recalcar, obviamente, es que el único que no hizo maldad, el único que no se halló engaño en su boca, es el Señor Jesucristo. Eso dice 1 Pedro 1:22. Sin embargo, nosotros, que fuimos comprados por su propia sangre, somos llamados a un caminar digno del Señor, constantemente. 1 Tesalonicenses 2:12, Pablo dice que anduvieses como es digno del Señor, que nos llamó a su reino y gloria. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 15, sino que aquel como llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta manera de andar, hermanos, debe alcanzar toda nuestra manera de vivir. Debe influir en toda nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Debe influir en nuestra esposa, en nuestro esposo, en nuestros hijos. Debe influir en el ámbito donde me muevo para estudiar, en la facultad.
en el trato con los hermanos. Debe ser un andar digno. Y esta clase de conducta refleja o se refleja en frutos de buena obra, como dice ahí, se refleja en creciendo en el conocimiento de Él y se refleja en la fortaleza, en la fortaleza. Cuando hablan de frutos de buena obra allí, son esos frutos que se puedan alcanzar o que el creyente pueda alcanzar cuando se deja conducir por el Espíritu Santo. Por eso Pablo en Gálatas 5:16 dice, andad por el Espíritu. Si andamos por el Espíritu, dice, y no cumpliréis los deseos de la carne. Tremendo, hermano. Los frutos de buena obra solo se pueden alcanzar cuando el creyente se deja conducir por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. De esa manera, hermanos, manifestamos nosotros que somos controlados por el Espíritu Santo. Dios estableció, hermanos, que el creyente, que cada uno de sus hijos realmente adopte una conducta consecuente a su fe. Eso está diciendo. Que su vida esté dirigida como corresponde a un hijo de Dios, solo para la gloria y la honra de Cristo. Por eso Pablo podía decir, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un andar digno del Señor. Pero la única manera en que nosotros, hermanos, podemos experimentar ese andar digno, o podemos vivir de esa manera digna, o podemos llevar esos frutos en nuestra vida, es teniendo una comunión estrecha con el Padre. Es la única manera en que podemos realizar eso, hermanos. ¿Recuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículos 4 y 5? Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer, hermanos, si no estamos en una estrecha comunión con el Padre. No podemos reflejar frutos del Espíritu si no estamos en una estrecha comunión del Padre. No podemos reflejar un andar digno del Señor si no estamos en una estrecha comunión con el Padre. No podemos hacer lo que le agrada a Él si no tenemos esa comunión íntima, esa relación vivencial con el Padre todos los días de nuestra vida. Tremenda verdad, hermano. Y sigue diciendo la oración de Pablo, creciendo en el conocimiento, creciendo en el conocimiento. La idea es crecer por el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios que vemos en las Escrituras debe ponerse en práctica y debe producir un deseo profundo en el creyente. Debemos tener ese deseo por conocer a Dios porque somos sus hijos. Por eso dice, creciendo en el conocimiento. Si no tenemos ese deseo, si no alienamos, como dice 1 Pedro 2:1, esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer, si no nos santificamos en su verdad, porque su palabra es verdad, como dice Juan 17, debemos examinarnos, hermanos. Hay algo que está mal en nuestra vida. Si no vemos fruto, si no estamos creciendo, hay algo que está mal. Alguien escribió lo siguiente, hermanos. Dice, cuanto más llegamos a entender la voluntad de Dios, tanto más viviremos vidas que le agraden. Pero cuanto más le agradamos, tanto mayor será la comunión que disfrutamos con Él y nuestra comprensión de su voluntad. El conocimiento verdadero y experimental de Dios produce siempre una creciente medida de esta gracia. El conocimiento conduce a la santidad y la santidad al conocimiento y así sucesivamente. Por eso, hermanos, Pablo dice que su conocimiento se refleje en la vida diaria y por eso ora.
ora para que anden de una manera digna, para que le agraden en todo, para que tengan fruto en toda buena obra, para que crezcan en el conocimiento de Él. Ese deseo profundo de conocerle. Qué tremenda, qué preciosa tarea que tenemos los hijos de Dios. En la Escritura hallamos una seria advertencia sobre el peligro de la falta del conocimiento de Dios. Y la podemos leer en Oseas capítulo 4:6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de sacerdocio. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremenda advertencia del Señor. Hermanos, para crecer, para ministrar a otros, para ser de bendición al pueblo de Dios, para fortalecer a la familia en la fe, debemos estudiar las Escrituras. Pero no solamente estudiarlas, debemos aplicarlas a nuestra vida diaria. Debemos enseñar la Escritura a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. Y recuerden que si nosotros queremos crecer en ese conocimiento, si queremos tener ese deseo profundo de conocimiento, si queremos santificarnos en ese conocimiento, debemos tener una profunda comunión con Dios. Una profunda comunión con Dios. Qué tremenda realidad, qué ejemplo de oración, hermanos, para interceder de esta manera por la iglesia del Señor. Pero dice algo más el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia con gozo. Un escritor dijo lo siguiente: cuando el creyente, por iluminación del Espíritu a través de la palabra, llega a comprender su propia miseria y debilidad en la carne y las altas demandas de la vida consagrada a Dios, y cuando entiende que solo por la gracia de Dios puede aspirar a vivir en santidad, entonces aquel conocimiento lo conduce a la fe y le lleva a echarse sobre los recursos de la gracia divina, y a su vez la fe descansa en la obra santificadora y transformadora del Espíritu. ¡Wow! Tremenda verdad, hermano. Tremenda verdad. Somos totalmente incapaces de agradar al Señor por nuestras propias fuerzas. Totalmente incapaces. Sin su poder no podemos agradarle. Sin su poder no podemos agradarle. Cuando habla de poder, hermanos, no se refiere aquí a experiencias místicas, sobrenaturales. No está hablando de algo místico. Se refiere a ese poder que Él nos capacita a nosotros los creyentes, nos fortalece para soportar pruebas, para soportar sufrimientos que nos van a venir en el caminar de este mundo, y ese poder nos fortifica, nos fortalece para llevarle gloria solamente a Él. Por eso Él habla de la paciencia, dice ahí, fortalecidos con poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Perseverancia y paciencia, o puede ser longanimidad y paciencia. Cuando habla de paciencia se refiere a esa capacidad, hermanos, de resistir con regocijo sin rendirse bajo el peso de una prueba. Cuando habla de paciencia, la idea es sufrir sin quejarse. Y se refiere o se relaciona con la resistencia ante el dolor y los sufrimientos o las pruebas que experimentamos diariamente. Dios nos fortalece y nos da esa paciencia. Y cuando habla de longanimidad o habla de perseverancia, habla de la capacidad de resistir en la idea sin tomar represalias. ¿Y saben a qué se refiere eso, hermanos? Resistir a cualquier provocación que venga de parte de los hombres. La idea es sufrir sin vengarse de los agravios recibidos. Esta es la cualidad que nos permite soportar a los creyentes, a personas que son complicadas,
que son difíciles de tratar, nos permite no guardarle amargura, nos permite no resentirnos con esas personas, nos permite amarlas como Cristo las ama. Pero toda esta fortaleza, toda esta paciencia, toda esta longanimidad, toda esta perseverancia provienen de la comunión con Dios, provienen del mismo Señor, porque es algo característico de Dios. En Romanos 15:5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tremenda verdad, hermanos. ¿Saben? El Señor mismo, a cada uno de sus hijos, a la iglesia del Señor, nos enseña dónde hallar esta fortaleza para resistir estos tiempos difíciles, estos tiempos de pruebas, sin rendirnos, sin bajar los brazos. Bueno, Efesios 6:10 dice, por último, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Del Señor. ¿Saben, hermanos? Debemos orar sabiamente para crecer en el conocimiento y práctica de la palabra de Dios, para que esto nos lleve a soportar las pruebas diarias que enfrentamos, para que nos fortalezca de tal manera para que seamos pacientes con las personas difíciles de soportar o las personas que nos menosprecian por causa de la fe, sin perder nuestro gozo en el Señor. ¿Escucharon eso? Sin perder nuestro gozo en el Señor. Hermanos, oremos para que cada día nosotros podamos correr a las Escrituras, para tener una estrecha comunión con Dios y de esa manera ser fortalecidos, ser controlados por el Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que podemos hacer cada hijo de Dios. Cada creyente tiene esta oportunidad de hacerlo, de experimentarlo. Y si no lo estás haciendo, hermanos, confesá, orá delante de Dios y corre a la cruz donde hallás el perdón y la paz y conoce al Señor a través de su palabra. Un predicador puritano, y cierro con esto, escribió lo siguiente, se llama John Cotton, y él dice, referente a la palabra de Dios, dice, la Biblia es la luz de nuestros caminos, la llave del reino de los cielos, nuestro consuelo en la aflicción, nuestro escudo y espada contra Satanás, la escuela de toda sabiduría, el espejo en el cual podemos observar el rostro de Dios, el testimonio de su favor y la única comida y alimento para nuestras almas. Tremenda verdad. La pregunta que debíamos hacernos para cerrar y para terminar orando, y después cantaremos al Señor juntos, es si nos estamos llenando del conocimiento de su voluntad. Si oramos por eso, antes de orar por todas las necesidades, pruebas, problemas, circunstancias, adversidades que vivimos a diario, incluso en la iglesia, nosotros individualmente, oramos para ser llenos del conocimiento de su voluntad. Oramos, hermanos, para que ese conocimiento se refleje en nuestra vida diaria. Hermanos, necesitamos crecer en esto. Necesitamos aprender a orar por la iglesia de esta manera. Oramos para que el Señor, hermanos, aplique su palabra a nuestros corazones en este día. Oremos. Padre celestial, Dios eterno, a ti nos dirigimos en oración en esta mañana. Sabiendo, Señor, que tu palabra penetra hasta lo profundo de nuestra vida. Discierne nuestros pensamientos. Es ese espejo en el cual nos debemos ver para observar todas aquellas cosas que no te agradan a ti y sacarlas. Que tu palabra sea esa lumbrera que ilumina nuestro camino
y que podamos caminar paso a paso de una manera digna de ti, Señor. Por favor, aplica tu palabra en nuestros corazones. Necesitamos de tu gracia. Oramos para que podamos terminar adorando tu nombre, exaltando tu persona en este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.